¿qué harías si Dios te pidiera ir al lugar que más temes? Jonás lo vivió, y su historia cambió el destino de una ciudad entera. El llamado de Dios para Jonás. En los días antiguos, cuando los profetas eran la voz de Dios sobre la tierra, un hombre llamado Jonás, hijo de Amitai, recibió un llamado divino. No cualquier llamado, Jonás, debía llevar un mensaje. Levántate, le dijo el Señor, y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Anuncia mi juicio, porque su maldad ha llegado hasta mí. Jonás 1:1-2. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Pero el corazón de Jonás se llenó de temor. Nínive era cruel, sus calles rebosaban de violencia y pecado. Sus ejércitos eran sanguinarios, no mostraban compasión de sus enemigos. Así que en lugar de obedecer, huyó, bajó al puerto de Jope, encontró un barco rumbo a Tarsis, y trató de escapar de la presencia de Dios. Jonás 1:3. Pero Jonás huyó del Señor y se dirigió a Tarsis. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis, pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Pero nadie puede huir del Dios que creó los mares y los cielos. En medio del viaje, el mar rugió como nunca antes. Los rayos partían el cielo, y el barco parecía romperse. Los marineros gritaban, oraban, lanzaban sus cargas al mar, mientras Jonás dormía, ajeno al caos. Jonás 1:4-5. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Todos los marineros tenían miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y arrojaron el cargamento al mar para aligerar el barco. Jonás, en cambio, había bajado al fondo de la nave para acostarse y dormía profundamente. Desesperados, los hombres echaron suertes para descubrir quién era el culpable. Y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces él habló con voz temblorosa. Soy hebreo, y temo al Dios que hizo el mar y la tierra. Echadme al mar, y el mar se calmará. Jonás 1:9-12. Soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme, respondió. Al oír esto los marineros se aterraron aún más y, como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo lo había contado, le dijeron, ¿qué es lo que has hecho? Pero el mar se iba enfureciendo más y más, así que preguntaron, ¿qué haremos contigo para que el mar se calme? Tómenme y láncenme al mar, verán que el mar se calmará. Les respondió. Yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Jonás fue lanzado al mar. Y de pronto, el rugido del viento se detuvo. La tempestad se calmó, pero a Jonás las olas lo golpeaban sin piedad, y un profeta desobediente era tragado por un monstruo del abismo. Desde las profundidades, un gran pez apareció y se lo tragó entero. Porque Dios había preparado un milagro. Jonás 1:17. El Señor, por su parte, dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Dentro del vientre del pez, en total oscuridad, Jonás oró con el alma desgarrada. Había un silencio absoluto, dentro del vientre del pez, solo el eco de su voz y el perdón de Dios, que se hacía presente incluso en las profundidades. Desde el seno del Seol clamé, y tú escuchaste mi voz. Allí, en la soledad del abismo,
Jonás comprendió que no hay lugar más seguro que en la voluntad de Dios. Jonás 2:9 dijo: En mi angustia clamé al Señor, y él me respondió. Desde lo profundo de los dominios de la muerte pedí auxilio, y tú escuchaste mi clamor. A lo profundo me arrojaste, al corazón mismo de los mares. Las corrientes me envolvían, todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí. Y pensé: he sido expulsado de tu presencia, pero volveré a contemplar tu santo templo. Las aguas me llegaban hasta el cuello, lo profundo del mar me envolvía, las algas se me enredaban en la cabeza, arrastrándome a los cimientos de las montañas. Me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. Pero tú, Señor, Dios mío, rescataste mi vida de la fosa. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. ¿Los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios? Yo, en cambio, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Y Dios escuchó su oración. A veces, como Jonás, creemos que podemos huir del llamado, pero Dios siempre tiene una forma de alcanzarnos. Jonás no solo huía de Nínive, huía del propósito. Y cuando uno huye del propósito, el mar siempre te alcanza. Dios ordenó al pez que vomitara a Jonás sobre tierra firme. Cansado, cubierto de arena y lágrimas, Jonás cayó de rodillas. Sabía que había recibido una segunda oportunidad. Jonás 2:10. Entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. ¡Qué historia tan increíble! Un solo hombre, en el vientre de un pez, clamando desde las profundidades, y Dios lo escucha. Dios habló de nuevo. Levántate y ve a Nínive, proclama el mensaje que te diré. Esta vez Jonás obedeció. Recorrió las calles de Nínive gritando: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Jonás 3:1-4. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. Jonás se levantó y se encaminó a Nínive, como el Señor le ordenó. Nínive era una ciudad tan grande que se necesitaban 3 días para recorrerla. Jonás entró en la ciudad y la recorrió todo un día, mientras proclamaba: dentro de 40 días Nínive será destruida. Y el milagro sucedió. Desde el rey hasta el más humilde, el pueblo creyó en Dios. Se vistieron de cilicio, ayunaron y clamaron por misericordia. Y cuando Dios vio su arrepentimiento, perdonó la ciudad. Jonás 3:5-10. Y los ninivitas creyeron a Dios, proclamaron ayuno y, desde el mayor hasta el menor, se vistieron con ropa áspera en señal de arrepentimiento. Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, se vistió con ropa áspera y se sentó sobre ceniza. Luego mandó que se pregonara en Nínive, por decreto del rey y de su corte. Ninguna persona o animal, ni ovejas ni vacas, probará alimento alguno, ni tampoco pastará ni beberá agua. Personas y animales vestirán telas ásperas y clamarán a Dios con todas sus fuerzas. Ordena asimismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Al ver Dios lo que hicieron,
es decir, que habían abandonado su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que había anunciado. Pero Jonás se enojó. No entendía cómo Dios podía perdonar a los malvados. Se apartó de la ciudad y se sentó bajo el sol ardiente. Entonces Dios hizo crecer una planta para darle sombra. Y al día siguiente, la planta se secó. Así lo dice la cita bíblica, Jonás 4:2, 6-7. Pero Dios tenía un propósito, hablar al corazón de Jonás. Tienes tu compasión por la planta, y no he de tener yo compasión de Nínive, donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su izquierda. Jonás 4:10-11, el Señor dijo, tú te compadeces de una planta que, sin ningún esfuerzo de tu parte, creció en una noche y en la otra pereció. Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? Así termina la historia del profeta que quiso huir, pero descubrió que no hay distancia que nos separe del amor de Dios. No importa cuán lejos corras, ni que tan profundo caigas. Dios siempre tiene preparada una segunda oportunidad para ti. Jonás fue a Nínive, y una ciudad entera se salvó. Pero dime tú, ¿cuántas bendiciones podrías estar retrasando si huyes del propósito? Si esta historia te tocó el corazón, dale me gusta, comparte y suscríbete. Seguiremos trayendo más historias épicas de la Biblia, que muestran que la misericordia de Dios es más grande que cualquier error.